Nosotros Raúl Hernández es director, él fue director de pasaportes. Y a propósito de la situación que se ha dado con la libreta de pasaporte, queremos ver qué es lo que ha pasado. Raúl, ¿qué entiende qué es lo que ha pasado con la libreta de pasaporte? Un abrazo. Buen día, Julio. Saludo a todo el equipo del Sol de la Mañana, especialmente, la única dama que está con nosotros en cabina, María Elena Núñez, también a Virgilio Félix, a Pedro Jiménez y a José La Luz, nuestro amigo entrañable José. Señores, en el panel aquí, claro. Aquí hay tres más. Sí, no, claro. Dije en la cabina aquí, sí, perdón, en la cabina, Lea, no te dije cabina, sí, por error. Sí, Raúl fue muy específico. Sí, saludo también a todo el equipo técnico que está con nosotros aquí en El Sol de la Mañana y agradezco la invitación de poder aquí estar para orientar a la población, Julio, ante la pregunta que tú me haces. Yo he dicho en otras oportunidades y lo voy a repetir aquí, de que tenía una hipótesis en torno a la crisis que ha suscitado en pasaportes con la escasez de libretas, y era que el pasado director había hecho una apuesta, María Elena, a presentarle al país, José, un pasaporte electrónico. Esto lo anunció en 2021, de que en 2022 el país iba a tener, Julio, la cantidad suficiente de libretas, pero íbamos a pasar de pasaporte biométrico a pasaporte electrónico. Sin embargo, no pudo materializar ese objetivo, aguantó la licitación, la fue aguantando, y el 29 de noviembre del año pasado, fue que se materializó una licitación con carácter de urgencia. Se le informó al país que las libretas iban a llegar, José, el 15 de enero de este año, y no fue así, Julio. De acuerdo a toda la documentación que está publicada en el portal web de la institución, no estoy inventando, están los documentos ahí usted puede apreciar que la fecha estimada, María Elena, fue para los meses de marzo y abril de este año. Y la gente le engatusaron, hicieron una rueda de prensa, Julio, anunciándole al país de una forma irresponsable que se iban a entregar el 15 de enero. ¿Qué ha ocurrido en pasaportes? Bueno, esa decisión gerencial le costó al Estado Dominicano prácticamente 42 millones de pesos. ¿Y un director de pasaporte puede decidir una reforma tan profunda como cambiar de pasaporte físico a electrónico? Lo que pasa es que la OASI es la dependencia de las Naciones Unidas que regula todo lo que tiene que ver en materia de navegación aérea, y tiene una norma que es la 9303, que ha establecido, entre los cambios que han ocurrido en ese sentido, de que los pasaportes de 194 países que pertenecen a esa organización, ya hay más de 160 que tienen pasaportes electrónicos. Claro, esa es una de mis aspiraciones. Claro, entonces, como nosotros como país, Julio, somos signatarios de esa entidad, de ese acuerdo internacional que tiene sede, la OASI, en Canadá. Incluso República Dominicana, Julio, pasó a tener un puesto, un asiento en la OASI, que fue realmente una buena decisión que se tomó en favor de República Dominicana. Y nosotros, como somos signatarios, repito, José, es lógico que el país, como está bajo esas normas internacionales como la 9303, demos el paso de un pasaporte biométrico de lectura mecánica a un pasaporte ¿Pero qué fue lo que electrónico. pasó? ¿Qué impidió? Porque habla de que interesante este tema, que se anunció, no acabo de entender dónde estuvo el problema y que hubo un costo de 42 millones. Sí, eso le representó, le decía a Julio, que si tú en una empresa, María Elena, que tú tengas y tienes empleados que trabajan en determinadas áreas y cometen errores de esa índole, eso realmente provoca incluso el despido de alguien que haya cometido, Pedro, una decisión gerencial que le cueste recursos a una institución, tanto pública como privada. Como tú no entiendes esto, por eso estoy aquí, porque mucha gente lo han engatusado. Y eso fue lo que entonces llevó al presidente a destituirlo, claro. A hacer cambios en pasaporte. No, claro, lo destituyó. Oye, tú, Pedro, si tú eres presidente de la República, Julio, y tiene un funcionario que lo está haciendo bien, tú no lo destituyes, tú no lo quitas del puesto, y fue en el medio de una crisis. Gente yendo, José, acudiendo a una institución donde ya realmente se ha desvirtuado todo. No quiero estar hablando ¿Por qué no siguió adelante el proyecto que hubiese sido magnífico de pasaporte electrónico? ¿Qué razones intervinieron ahí? La vuelta a la normalidad, porque en el mundo se demostró con el pasaporte verde de las vacunas que funcionaba el formato electrónico. No, ¿por qué se detuvo y no se siguió si ese era el propósito inicial? No, yo no digo que se detuvo, lo que pasa es que son procesos.
Son procesos. Y el antiguo director... El ritmo. No, el antiguo director dijo que se iba a contratar, María Elena, un consultor internacional para asegurarse de que el país cumpliera con todos los requerimientos establecidos en esa normativa. Y entonces, a veces esas cosas toman tiempo. Pero de todas maneras... Anunciar que iba a llegar en una fecha dijeron, sin poder cumplir. Bueno, dijeron que en 2022, yo me ciño a lo que está publicado en los medios, está publicado de que él anunció al país que en 2022... la República Dominicana iba a contar con un pasaporte electrónico. Eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Pero que además eso no depende estrictamente de República Dominicana. No, pero oye a dónde voy. Porque mucha gente en eso, es bueno que la gente nos escuche y sepa del problema. Marilena, todo estaba planificado, Julio, en el plan operativo anual, Virgilio, en el plan anual de compras, en el presupuesto de la institución. Se tenía previsto que en el primer semestre, por lo menos del año pasado, debieron haber hecho la licitación que tradicionalmente todos los años Pasaporte hace, porque ¿cuál es la materia prima de Pasaporte, Elena? ¿Cuál es la razón fundamental de Pasaportes como institución? ¿Qué ocurre, Julio? Lo dejaron, lo fueron postergando. ¿Y qué informe tú tienes de la situación pues eso actual? pasó como con Punta Catalina y el Carbón. Okay. Para el gran público, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, lo que se ha informado es lo siguiente y yo manejo la situación es con documentos, que se emitió una resolución donde, María Elena, se le dice al contribuyente que se le cobra por un sello, Virgilio, con una vigencia de 1 año. He dicho que eso es un retroceso. Eso fueron medidas cuando los pasaportes, José, se hacían manualmente. Sí. Y entonces ahora con un sello, Julio Martínez Pozo llega a la ciudad de Nueva York y entonces cuando entra a un punto de inmigración... Dice, mira, tú estás vencido. No, porque cuando lo pasa por la máquina, el oficial de migración, cuando lo pasa por la máquina, ve que está vencido y es como yo he dicho, un buen dominicano... tanto para el cuartico. Tiene que hablar inglés y decirle, no, pero mire, espérese, que la página tal hay un sello. ¿Cómo que sello? Entonces el gobierno ha tenido que emitir, lo cual es una vergüenza, José, una nota diplomática. Yo no la he visto. Yo trabajo con documentos para avisarle a todos los países, mire que nosotros tenemos un sello. Entonces es una situación, Julio, donde hay países que no entienden eso. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú llegas a un país en Europa, en África, que no hay, qué sé yo, un contacto muy directo con la tecnología y cuando tú llegas con el pasaporte, tú vas a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Julio, hemos ido a un retroceso, un salto de 30 años hacia atrás. No sé si María Elena ya está consciente de lo que estamos hablando, pero aquí hubo un problema gerencial que le costó dinero al país. ¿Desde cuándo el sello se está implementando? Porque honestamente hablando, yo no he escuchado a nadie quejándose. ¿Con el sello? Pero yo lo anuncié. No, yo digo retenido o impedido de entrar a algún país. ¿Desde cuándo se está aplicando el sello? No, el sello se aplicó ahora, se hizo una resolución hace 2 semanas. Cuando entró Dina, hace 2 semanas. O sea, yo no he visto a nadie diciendo, no me dejaron entrar a un país X por el sello. No es que no te van a dejar entrar. Esto es reciente, pero te retrasa la entrada porque si tú tienes todos los países ya tienen un lector biométrico. Pero que ya ni siquiera el pasaporte. El 18 de enero. No. Voy a dar una información para... Pero déjame terminar la idea para que como una información, hermano, gracias. Disculpe. Cuando tú pasas el documento, ahí sale todo, el documento se virtualiza. Lo que hace el documento cuando tú lo escaneas es que se virtualiza en una pantalla. Y el inspector de migración ve todo. Pero su pasaporte está vencido. Le puede llamar una alerta. Puede ser que el inspector no esté pendiente de ese pequeño detalle y le dé para allá. Eso no tiene ninguna importancia. La importancia es pagar impuestos otra vez. No, pero... ¿Cuál es la importancia de un pasaporte vencido? Ninguna. La tiene. Pero di cuál es. Que el inspector de migración ve que tú tienes un pasaporte. No, lo que yo te estoy diciendo, un pasaporte vencido. ¿Cuál es la importancia de eso? Ninguna. Le voy a... Entonces, ahí para concluir la idea solamente, doctor Félix. El inspector puede decirte, pero este pasaporte está vencido. No, señor, busca el sello, que es lo que Raúl está tratando de explicar aquí. Ese sello pudiera el inspector, si esa notificación no la han generalizado en el sistema, decir, como afirma Julio, venga, vamos aquí adentro. No, pero puede creer que es un machete que tú tienes. No, pero hay otro elemento. Hay otro elemento que debemos considerar en el análisis. Vamos a ver. Un sello, un sello. Ya, lo suena en el 94. Oye, un sello. Bien, un sello. Entonces, ¿qué controles tiene el Estado Dominicano de quién haga ese sello? Sí, lo dejo sobre la mesa. Está bien, o sea, ¿qué control, que se puede falsificar? Bueno, dime, ¿qué control tiene el Estado Dominicano pero de ese mira, sello? Con eso que usted pone, don Raúl, la situación, según mi fuente y mi información,
va a tener solución antes, a finales de este mes. En los primeros días de marzo, ya la situación va a estar subsanada con la libreta. Que elimine la libreta. Pero un momentito. En 10 días, mis fuentes me dicen que va a estar solucionado. Ojalá que sí. El inconveniente. Raúl, vamos a recordar cuál fue ya los fucking formularios no hay que llenarlo ya. ¿Cuál fue aquel artículo que tú escribiste que don Juan te respondió? Julio escribió un artículo en Vanguardia respondiéndote. ¿Qué fue lo que te dijo? Julio recuerda no, claro, Julio recuerda, Julio, nosotros estuvimos en esas lides juntos cuando éramos jóvenes, felices e indocumentados. Dice García Márquez. Sí, García Márquez. pero antes de llegar ahí, yo quiero significar, para que eso quede claro, Virgilio, de lo que se trata, ojalá, ese es el deseo que todos tenemos, claro, porque nosotros queremos que los dominicanos viajen y no tengan ningún tipo de inconvenientes, pero lo que quiero destacar aquí es que una decisión gerencial le costó dinero, cuarto, para que la gente entienda. Oye, ¿por qué? En las últimas 3 licitaciones, José, el promedio de la libreta le costó al Estado Dominicano 351 pesos cada libreta. Pero por hacer una convocatoria en urgencia el 29 de noviembre del año pasado, Julio, se disparó el precio a 518 pesos por libreta. Cuando tú multiplicas, María Elena, 167 pesos adicionales por los 150,000 libretas que se adquieren en esa licitación bajo el esquema de urgencia, eso da 41,750,000 pesos. Entonces, si se hace la licitación en enero, en marzo del año pasado, no estuviéramos, Virgilio, hablando de esto. Los viajes para Centroamérica por la ventana que había a través del Darién para Estados Unidos no impactaron lo de la hiciste libreta. Una excelente pregunta antes del artículo, Julio, antes de responder esto. Miren, señores, es una excelente pregunta porque en los argumentos que se escribieron públicamente, Julio, 2 fueron: uno, la guerra de Ucrania, que yo no sé, Pedro, que tiene que ver la guerra de Ucrania con pasaportes, y la otra es que la vuelta a México, como dicen los muchachos en los barrios. Pero yo desmonté, te envié un gráfico por WhatsApp, Julio, se lo pueden mostrar en pantalla, donde se queda claramente establecido, María Elena, que 2022 fue un año donde cuando tú sumas, Julio, llegaron al aeropuerto de Guatemala 20,000 dominicanos. ¿Cuánto da eso? Eso da menos de 2,000 dominicanos promedio por mes. Eso inició con 350 personas en enero. Se disparó en octubre, noviembre y diciembre, subió a 3,000, a 4,000, y cuando tú sumas, María Elena, te da 20,000 personas. Impacta, pero no determina. Pero ya, oye, ¿por qué no impacta de forma determinante? Porque la emisión promedio de pasaportes ronda, dependiendo del mes, de los picos, entre 30,000 y 50,000 libretas mensuales. Y si hay un aumento de 2,000 libretas, de 1,800 libretas de demanda, eso no es significativo para provocar una crisis. Eso es lo que queremos demostrar aquí. No da razón, no da pie. Bien. Y la pregunta del millón es, ¿qué tiene que ver Ucrania, repito, Julio, con este tema de pasaporte? Antes de pasar a la respuesta, en la nota diplomática, la Cancillería explica que fue por la escasez de un insumo imprescindible en la confección de las libretas de parte del suplidor, que por eso es el problema. Hay un suplidor y le pide único. Bueno, por lo menos creo que hay un suplidor único, creo que está y que la extensión de la vigencia estaba protegida por una lámina adhesiva, y le piden a las misiones diplomáticas comunicar eso a las autoridades migratorias para evitar. Muy bien, entonces la pregunta del millón es, ¿eso pasó en otros países, Julio? Sí. Eso pasó en otros países. Hubo escasez, se escaseó la libreta. Hubo una escasez del insumo. O sea, en los demás países ocurrió. Raúl, recuérdanos cuál fue aquel artículo. Julio, la última vez que vine, Julio tenía esa inquietud y no la pudimos desarrollar. Julio, lo que pasa es lo siguiente: la cosa que uno hace siendo joven, a esta edad yo no hubiese hecho eso, José. Yo tenía 17 años de edad. En esa época. No se perdona esa época. Bueno, esa época, imagínate, María Elena, con 17 años, yo fui el miembro más joven que tuvo el PLD, con 16 me hice miembro. Y entonces, ¿qué ocurre?
cuando leo dentro de la formación dentro del PLD, cuando el PLD era una escuela, María Elena, era una especie. Yo me gradué. Yo no me inscribí. Claro. Me gradué 2 años. Entonces, ¿qué ocurre, Julio? Yo reviso en el plan de educación, en unos folletos que escribe don Juan, unos son el Estado, 1 y 2, y encuentro una afirmación que hace Juan Bosch de que en el país no existía una clase gobernante. Tú sabes que eso ha sido una tesis que planteó don Juan mucho en sus escritos. Todavía no existe. Entonces, ¿qué planteó? No él dijo ahí que Pedro Santana sí había asumido que la única clase gobernante era la clase atera. ¿Qué ocurre? Cuando yo veo esa dicotomía en los planteamientos de don Juan, en sus escritos, en un libro de historia dominicana que él escribió, Composición Social Dominicana, cuando veo todo esto, me encuentro con esta situación prácticamente con una contradicción entre lo que había escrito en diferentes oportunidades y la afirmación que había hecho don Juan en ese folleto. ¿Qué ocurre? Yo escribí, lo titulé así, Cuestionamiento de una tesis, lo escribí a mano en un papel ministro en esa época y se lo llevé a Francisco Javier García. Francisco Javier y yo nos conocemos de cuando yo era, desde que yo tenía 14 años. Cuando le entrego, le entrego a Francisco Javier el artículo, él lo leyó y me dijo, mira, don Juan tiene que leer eso, tú tienes que entregárselo. En una asamblea que tuvo lugar a la salida de los hermanos Fiallo del PLD, en esa asamblea me acerco a don Juan y le entrego el artículo. Virgilio, don Juan leía vertical, no sé si mucha gente no sabe eso, es un método de lectura vertical, de lectura rápida, y se queda y está leyendo. Y yo estoy nervioso porque veo al hombre, él movía la cabeza con mucha rapidez y entonces cuando se va, todos nos paramos, tú sabes, la reverencia a un líder, la gente se para y se acerca a mí y me dice, te prometo que voy a leer el artículo. Eso pasó un domingo. El lunes, en la noche, va un hijo de Vidó Medina. Yo tengo una relación muy entrañable con esa familia, que es Jaimito, que es médico. Orlando y Jaimito son hermanos y son médicos. Y me deja una nota. Julio, yo no pude dormir esa noche. Una nota que dice el compañero Juan Bosch que lo llamen mañana a las 8 de la mañana hasta el teléfono. Ay, imagínate, un muchacho con 17 años. Hablando de eso, y ustedes no saben lo que significaba eso para un periodista. Atiende, cuando vengo y lo llamo a las 8 de la mañana en punto, Julio, me dice que él me quiere ver. Yo voy a su oficina, Virgilio, me dice que él está sorprendido con eso que yo escribí y ahí comenzamos a desarrollar una relación donde yo iba a llevar mis artículos, don Juan lo revisaba, trabaja en Vanguardia, pero hay un detalle importante que quiero destacar. Y es que don Juan en el periódico me respondió y la respuesta fue con un título en color rojo, respuesta al compañero Raúl Hernández. Y entonces ese artículo, Vigilio, está en el volumen 32 de las obras completas de don Juan. Aparece esa respuesta que le llamó mucho la atención en esos años, Raúl, Julio, porque Julio lo voy a recordar que él y yo éramos dos jóvenes en Vanguardia en ese tiempo. Yo un poquito más viejo. Raúl, ¿qué te respondió Juan Bosch? No, lo hizo con mucha elegancia. Don Juan, incluso. Perdón, Raúl, para que ustedes entiendan el contexto y lo que me están oyendo. Una vez Juan Bosch le llamó la atención a Luis de León y Luis de León se desmayó. Sí, le dio un patatú, como dicen. Que ustedes tengan idea de la autoridad moral que tenía ese tipo. No, y el liderazgo. Se desmayó Luis de León, ya me le preguntan. Entonces, ¿qué ocurre? Para que ustedes vean de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Entonces, para asegurarse que a mí no me lincharan políticamente, don Juan inicia el artículo diciendo respondo, coma, y lo hago con mucho gusto, coma, el artículo del compañero Raúl Hernández. O sea, don Juan hizo eso para que quede claro, María Elena, porque hubo gente, yo me fui en esos años para Nueva York, Julio, y yo recuerdo que llegaban compañeros, yo escribía en Vanguardia, y llegaban compañeros que me querían conocer, porque yo escribía mucho en esos años, temas internacionales, y entonces iban buscando un hombre de 50 años, y yo tenía 20 años, tenía yo 19 años, y recuerdo que los compañeros reaccionaban todo igual. Yo creo que conocí a Raúl Hernández, cuando iban al partido, que yo estaba en una reunión, mira, ese es Raúl Hernández. ¿Pero cómo va a ser? ¿Usted es Raúl Hernández? Entonces se quedaban sorprendidos porque yo era un muchacho con 18, 19 años. Esa es parte de la historia. Señores, gracias Raúl. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cambio fuera.